Aquí estamos en Todo Tiene un Porqué. Un placer, recién con el doctor López Rossetti hablando de algunas cuestiones, pero es momento de cambiar el tema. Y a propósito de cambiar el tema, podría ser un tema musical. Vamos a hablar de los vinilos y del porqué de las revoluciones. 33 revoluciones por minuto. ¿Por qué? Bueno, primero me voy a acercar a un vinilo que lo trajo nuestro productor Pablo. Nos confía casi a un hijo. Sí, No sabe lo que está haciendo. La verdad es que un osado. Mira, ahí ya la palanquita. Frank Sinatra. Qué bien, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Trajo Frank Sinatra, Joan Manuel Serrat y Carlos Gardel. Bueno. Un pibe, ¿eh? Perfecto. Con esta música, para meternos en clima, la historia del vinilo. Vamos a ver. Los primeros discos se hicieron hacia fines del siglo XIX. Estaban hechos de diversos materiales, como goma dura o ebonita. Más tarde, se incorporó un compuesto de goma laca que se volvió el estándar. El disco de vinilo propiamente dicho se llama así porque está hecho de policloruro de vinilo, que es un material flexible y resistente a la vez, que se puede estriar de forma espiral para imprimir los sonidos. ¿De dónde salen las velocidades? La regla principal es que velocidades más altas conducen a una mejor calidad de sonido, pero se puede almacenar menos audio en cada disco. Los primeros discos fueron de 78 revoluciones por minuto. Cuando Thomas Edison inventó el fonógrafo de mano, la púa era una aguja de coser de acero. Las ranuras en el registro y el rango de frecuencia se ajustaron a ese material y la frecuencia resultó ser de alrededor de 80 revoluciones por minuto. Luego, Emil Berliner inventó el gramófono y utilizó la misma frecuencia que Edison. Después de la Segunda Guerra Mundial, se incorporaron dos nuevos formatos al mercado que eventualmente reemplazarían el de 78 revoluciones. Eran de 33 y de 45 revoluciones por minuto. La velocidad de reproducción de 33 revoluciones surgió con la masividad del cine sonoro, alrededor de 1930. Como el disco, de esta manera, permitía mayor almacenamiento, se privilegió este formato por sobre todos los demás. Bueno, ahí está la historia del vinilo. Vamos a profundizar, vamos a hablar un poquito más con respecto a esto, pero tenemos un invitado. ¿De quién se trata? Esta es su presentación. Axel Giovanello es un publicista y productor creativo amante de la música, el cine y los vinilos. Actualmente conduce Solo en Vinilo por Radio Blue, un programa que le rinde culto a ese formato. Tan fanático es de este formato que Axel dice tener una colección de alrededor de 2000 vinilos. Bienvenido, gracias por venir. Gracias. Bueno, veíamos el informe hace un ratito, para que explicaba de alguna manera esto que preguntábamos de las 33 revoluciones por minuto, ¿no? Empezamos con 78, casi 80, en donde se hablaba de mayor fidelidad, de mejor sonido, Correcto. pero menos contenido de música, digamos, ¿no? Este formato ya lo que hace es tener como una buena fidelidad, como el balance entre la buena fidelidad y la posibilidad de escuchar más tiempo música, ¿verdad? Exactamente, sí, así es. Sí, yo creo aparte uno tiene que hacer un poco de historia de dónde viene la música, inclusive antes de poder escuchar música. Se juntaban en bares o en casas a cantar y el hecho de poder grabar la música era todo un hito. Si vos te fijás hasta cómo se grababa al principio, se grababa a través de los mismos tubos, viste, en el fonógrafo ese Sí. recién. La gente tenía que cantar ahí adentro para poder grabar por la misma técnica al disco, y lo mismo pasaba con los instrumentos, digamos. Eso fue el primero. Entonces ya el hecho de tener un tema grabado en el disco era todo un Claro. hito. Después fue avanzando y demás y llegamos a esto que hoy es, yo La creo, el posibilidad de equilibrio. acercarle a la mayor cantidad de gente la música. la música, porque que, antes bueno, la música era para poco, privilegiado. Era carísimo. Esto de poder estar en tu casa con unos amigos mientras que tomabas el té, me imagino, en esas situaciones medias, de nivel, escuchando un disco que uno le tenía que dar máquina al pulso, más o menos, de lo que te daba. Pero y un aparte, poquito más rápido. imagínate una fiesta, un casamiento. Estaba la orquesta. El primer Claro. disjockey. El primer disjockey. Claro, estaba la orquesta ahí. Claro. ¿Pero era siempre con la manivela? O sea, vos No, te al principio. Al principio vos le dabas las revoluciones, las 78, 80, 82, y con eso le dabas con la manivela y ponías el disco, eso, y dabas vuelta al disco. Hay un montón de películas viejas que vos ves sentada la señorita, escuchando un tema, tomando el té con el prometido. Y era carísimo. La gente que no tenía ese poder adquisitivo se juntaba a cantar Godspell o... ¿La manivela era para darle cuerda o, Claro. o había que para no, hacerlo? le dabas como cuerda una vez, no, y después andaba. Después funcionaba. Sí, claro. Yo compré un tocadiscos este verano con la ingrata sorpresa de descubrir que son carísimos los vinilos. Bueno, sí. Son caros, así como Eh, mencionabas al principio. Hoy también son caros. ¿Por qué? Porque es caro producirlo, porque están de moda. Mira, es
Es caro, depende de dónde lo mires, ¿no? Yo creo que hoy lo que pasa es que la música digital es tan barata, si vos querés, que cualquier cosa que tengas que salir a comprar te va a parecer caro. Es verdad que un vinilo, encima acá en Argentina no existe la industria. Ahora se está desarrollando, con esto de que volvió el vinilo, se está desarrollando impresoras que puedan producir desde acá en Argentina. Pero todo el proceso es muy analógico, no hay nada digital de por medio. Es casi como una matriz de autos que vos tenés que hacer una matriz, después la otra, de un lado del otro, que se hace primero en un aluminio, ese aluminio se graba, porque esto en realidad lo que tiene es una aguja que según el surco, la información y la vibración que tiene el surco, transmite esa vibración a un parlante, en su momento era un papel que vibraba, y saca el sonido. Entonces todo eso es totalmente analógico. Entonces Ahora, vos fíjate, una fábrica saca 400 discos por día. Ahora vamos a ver cómo se hace el vinilo, porque tenemos el informe que es interesante, pero vos fíjate, estamos en el proceso inverso. Que nosotros del vinilo se empezó a llegar a la era digital. Bueno, estaba el cassette, el minidisc, el CD y así fuimos comprimiendo la música. Sí. Ahora estamos volviendo a las fuentes, digamos. ¿Esto es que tiene que ver con la fidelidad, con la manera de escucharlo? ¿Es mejor escucharlo en un vinilo? Sí, claro. El más clara y notoriamente mejor. Sí. O sea, a ver, es lo que vos decís, todo, y no solamente la música, cada vez ocupa menos espacio físico y abarca más información. Las computadoras antes eran enormes para tener, no sé, 16 bytes, no soy especialista, y hoy en un chip así tenés millones. Con el disco pasa lo mismo. La música, cuanto más la reducís de espacio, el MP3 le cortan onda, le cortan información a la música que vos dejás que supuestamente es imperceptible, dicen, pero vos dejás de escuchar. El vinilo es el máximo del sonido, la masterización o de donde sale es el máximo de la capacidad de la música. Digamos, más fidelidad que esta no vas a tener. Obviamente después depende de en dónde lo reproducís, porque es lo mismo tener una tele o una película 4K y después en tu casa tenés una tele blanco y negro, no vas a apreciar el 4K. Entonces, son las dos cosas, es importante el aparato y el vinilo. Exactamente. Entonces, vos sabés que está la fidelidad que tiene esto, que Connie se quería casar con uno. Después de un par de experiencias negativas. No, y me rechazó eso. Bueno, vamos a ver cómo se hace un vinilo, que recién lo mencionábamos. Aquí están los pasos. El trabajo de hacer un vinilo es artesanal todavía. Se hace exactamente igual que hace 40 o 50 años. La característica fundamental es el formato, vintage, digamos, es vintage, ¿no? Y que tiene mucha más presencia que cualquier otro soporte. Los pasos para fabricar un vinilo: primero tener el archivo de la música en digital, en WAV 24 bits. Ese archivo digital se transforma de alguna manera dentro del equipo, se modula para que pueda ser transformado en energía cinética, mecánica, para que la cortadora genere el surco dentro del máster original, que es una chapa de aluminio laqueado, ¿no? Es un disco negro, ahí se genera el surco. De ese máster negro, que son dos, A y B, van a un proceso galvánico, a un baño químico, donde finalmente surge una matriz de níquel, de metal. Esa matriz de metal luego va a la máquina prensadora, donde finalmente se termina el prensado. Este último proceso se realiza con material que es policloruro de vinilo, donde se coloca una galleta en la máquina prensadora, ¿sí?, con las dos etiquetas, lado A y lado B. Esa prensadora arma el disco, o sea, lo aplasta, lo forma en 30 centímetros, se enfría, sale el disco con una rebaba, se corta en una máquina y ya está el disco terminado. Se coloca en un pin, se enfría y ya está listo para ser estuchado. En un ratito vamos a hacer con Chucho un tocadisco casero. Lo vamos a hacer en un ratito nada más, así que presten atención. Pero estábamos charlando, yo te preguntaba, a propósito de esta moda que apareció de volver a la fuente, de volver al vinilo, ya muchos artistas sacan el vinilo, lo están haciendo hoy. Y también están los vinilos viejos. Ahora, ¿los vinilos viejos se escuchan bien? O sea, salvo que tengan rayados, si no se escuchan perfectos. La calidad es perfecta igual, hay diferentes gramajes, está 180, digamos, son gramajes, es más grueso el disco, pero se escuchan exactamente igual. La calidad es espectacular, siempre y cuando lo cuides, no lo hayas rayado. Claro.
cualquier cosa que se interponga entre la púa y el disco va a transmitir algún ruido. Y Axel, ¿cuántos vinilos tenés? Y calculo unos 2000 vinilos más o menos. 2000. Sí. ¿Vendés? Mira, ese es otro tema que también resurgió cuando se cayó la época, porque salió el CD, no sé, me acuerdo, en los 90, en los 90 salió el CD. Era mucha más información, más económico inclusive. Sí. Cayó mucho la producción de lo que eran los vinilos, los artistas dejaron de sacar en vinilo, empezaron a sacar mucho en CD, con lo cual era difícil adquirir nuevos vinilos. Pero todos los que siempre han coleccionado vinilos, han tenido vinilos, siguieron teniéndolos y se juntan y se hacían o se siguen haciendo ferias donde se cambian, compran, comparten y demás. Eso siempre existió. Y hoy existe con mucha más frecuencia. De hecho, el fin de semana que viene va a haber 4 ferias en un mismo día y antes había 2 al año. Entonces hay hay un canje. ¿Dónde guardás los 2000 vinilos? Y la verdad que no existe un mueble, te lo deberían mandar a hacer. Todos se lo mandan a hacer los muebles. Y todo depende de dónde vivís, cuánto espacio tenés. O sea, puedes ocupar muchísimo lugar con 2000 vinilos, o poniéndolos todos cuadraditos así, o los pones todos así y te guardan. Yo tengo un mueble que tiene cajoneras por un lado, que cargan 80 vinilos cada cajón, y arriba tiene un mueble con nichos, digamos, el disco tiene 30, ponele, 30 por 30, 32 con la caja, haces nichos que tengan 33, y los va guardando así, los va ordenando y así. Los tenés perfectamente rotulados, digamos. Si yo te pido buscar, o vas a tardar un año en darme uno que te pido. Cada uno tiene su orden. Cada persona que colecciona o guarda tiene su orden. ¿Y hay alguno que sea el más querido por vos, el que tiene alguna particularidad de todos de esos 2000 que tenés? No sé si tengo uno particular. Hay algunos que justo ahora están saliendo, ahora quiero decir, estos últimos años salieron ediciones que están tan buenas. No sé, ahora el disco, vos acá me estás mostrando Gardel en pasta negra. Yo te muestro el último de Arcade Fire que salió hace una semana y es transparente. Tengo otro que es de Trainspotting, la película, la T2, que son 2 vinilos naranjas que están espectaculares y vienen y lo abrís y tiene una cantidad de información y el packaging. Sí. Digamos, lo mirás y es para coleccionar, te da ganas de coleccionarlo. Tenés que tener esa cosa de que te gusta coleccionar cosas. A mí siempre me gustó coleccionar cosas. Yo de los pendejos coleccionaba los pitufos, los pitufitos. ¿Tenés todavía? No, los perdí en algún divorcio. En algún divorcio. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Nos vamos a ir con una pregunta para jugar con ustedes, a ver si la saben. Y cuando regresemos, entre otras cosas, faltan las conclusiones, el experimento con Chucho, tocadisco casero. Ya estamos, dale. La pregunta entonces es la siguiente. ¿Quién protagonizó la película Alta Fidelidad? ¿Fue Edward Norton, John Cusack o James Franco?